Bueno, muy buenas tardes nuevamente. Qué pena con ustedes este aviso pues a último momento, pero desafortunadamente pues parece que Sayuna tiene algún inconveniente técnico. Ya habíamos programado pues la reunión por esa plataforma, pero pues tocó tomar un plan B debido a que posiblemente pues no ha podido ser corregida. En este momento inclusive no está funcionando. Entonces, para no tener que modificarles la fecha de la sesión y continuar con nuestra programación, pues entonces, como les indiqué en horas temprano de la mañana, pues lo mejor era mandar otro enlace y de todas maneras hacer nuestra sesión por Teams. Muchísimas gracias a las personas que están en este momento eh, pues acompañándome y recuerden que siempre va a quedar grabada en las sesiones, entonces igualmente por Teams, cuando ya la plataforma se arregle, pues va a quedar ya grabada, digamos, esta sesión. Bueno, entonces vamos a empezar, voy a compartirles las diapositivas que tengo preparadas. Entonces, pues vamos a leer una frasecita que siempre me gusta ponernos a reflexionar un poquito. Dice, no lo dudes ni por un momento, eres fuerte y especial. Sobre todo esta frase la traigo debido al tema, ¿no? O sea, el trauma que causa, el problema físico y psicológico que causa a la víctima de atención integral en salud cuando es atacada por agentes químicos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en nuestra sesión? Vamos a hacer un pequeño repaso sobre la sesión anterior. No puedo hacerlo en forma práctica sobre Sayuna, pues como les indicaba, Sayuna está como en dificultades técnicas, que me hubiera gustado pues volver a ingresar forma para volverles a enseñar y volverles a recordar las actividades, etcétera, pero lo vamos a hacer nuevamente a través de el cronograma y la guía de aprendizaje para que recordemos qué actividades son, ¿cierto? El tema central, pues, son los derechos de las víctimas y la identificación de las violencias de género, algunas generalidades, y pues vamos a través de la guía a aclarar cuáles son las actividades que ustedes tienen que hacer, las que tienen que presentar. Y pues ya al final tendremos un espacio para las preguntas. Entonces recordemos que nuestra atención integral de urgencias a víctimas de ataque con agentes químicos tiene 4 actividades de aprendizaje. La primera actividad de aprendizaje se llama identificar violencias de género y los derechos de las víctimas teniendo en cuenta la normatividad. Y iba, o va desde el 9 de junio que se inició nuestro curso hasta el día de hoy, 16 de junio. Tan pronto se arregle la plataforma, estaré enviando el anuncio sobre el cierre de esta actividad número 1 y el inicio de la actividad número 2. La actividad de aprendizaje número 2 habla de explicar los diferentes pasos de la atención de urgencias. ¿Listo? O sea, ¿qué hay que hacer cuando la víctima llega a urgencias? Esa actividad va desde el día de mañana 17 de junio al día 24 de junio a las 23 horas y 59 minutos. En esta actividad de aprendizaje que está terminando el día de hoy, entonces vamos a revisar, por favor, el cronograma. Permítame un segundo. Entonces, en nuestro cronograma vemos, recuerden siempre, la fecha de inicio de esta formación fue el 9 de junio y la fecha límite de recepción de evidencias, no me canso de repetirla, es el 10 de julio a las 23 horas y 59 minutos. En ese
ese momento se cierra la plataforma para ustedes. Entonces, hasta ese momento pueden enviarme evidencias. Todas las evidencias están abiertas desde el 9 de junio hasta el 10 de julio. Las fechas de finalización que aparecen aquí en el cronograma significa que a esa fecha la entrega es en forma ordinaria. Si por alguna razón no pudieron enviarla en esta fecha, pueden hacerla hasta el 10 de julio a las 23 horas 59 minutos de forma extraordinaria, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, consta de 4 actividades de aprendizaje. Miren, aquí las ven. Entonces, esta primera actividad de aprendizaje va desde el 9 de junio hasta el 16 de junio, o sea, el día de hoy. ¿Y qué tienen que hacer? O sea, ¿qué se busca en esta actividad de aprendizaje? ¿Qué ya tienen ustedes que estar en la capacidad de qué? ¿Cuál es el resultado de aprendizaje? En este momento ya, permítame un segundo a ver si, por favor, de alguna manera me avisan cuando alguien quiera que lo admita, porque es que pues no me doy cuenta, entonces me indican y con muchísimo gusto lo admito. Entonces tenemos que esta actividad de aprendizaje 1, ¿qué tienen ustedes que haber aprendido ya en estos días, del 9 aquí al 16? Entonces, ustedes tienen que estar en la capacidad de reconocer las normas sobre la garantía de derechos a las víctimas de violencia basadas en género, teniendo en cuenta tanto los referentes nacionales como internacionales. O sea, tienen que estar en la capacidad también de identificar cuáles son las violencias de género y cuáles son los derechos de las víctimas, teniendo en cuenta la normatividad. O sea, básicamente aquí ustedes tienen que saber, de acuerdo a la normatividad, qué derechos tienen los pacientes o las pacientes. ¿Listo? ¿Qué actividades tienen ustedes que estar desarrollando ya o haber desarrollado en esta primera actividad de aprendizaje? 2 actividades. Una, un cuestionario sobre la violencia de género y ataques químicos, y otra, un mapa mental. El mapa mental es sobre los derechos de las víctimas por agentes químicos. Entonces, ambas son actividades calificables. ¿Listo? En el cuestionario, ustedes mismos inmediatamente les sale la calificación automática. En el mapa mental, pues yo tengo que calificarlos. En la plataforma encuentran un anexo sobre cómo se hace un mapa mental y algunas sugerencias sobre algunos enlaces digitales en los cuales ustedes pueden hacer el mapa mental en forma digital. Entonces, listo. Esta segunda actividad de aprendizaje que empieza el día de hoy, 17, el día de mañana, perdón, 17 de junio, y que termina el 24 de junio, entonces trata de explicar los diferentes pasos de la atención de urgencias y del procedimiento de toma de muestras forenses, teniendo en cuenta el protocolo de atención a víctimas de violencia con agentes químicos. O sea que cuando ustedes terminen esa sesión el 24 de junio, entonces, por un lado, ya tienen que tener conocimiento de las normas, ¿cierto? Por otro lado, tiene que saber cuando el paciente llega a urgencias qué se le hace y cuál es el procedimiento o qué tienen que tener ustedes en cuenta para tomar las muestras forenses. ¿Listo? Entonces, aquí van a tener que realizar dos evidencias también. Una evidencia es un cuestionario sobre los momentos de atención a las víctimas y otra evidencia es el estudio de caso de una situación clínica. O sea, aquí les muestran un caso que es el caso de Rosa, donde es una paciente que está en la calle y va a ser esa que está con su hijito y es agredida por su pareja sentimental y entonces ahí tienen que responder 2 preguntas exactamente en el caso de Rosa, ¿cierto? Entonces, permítame un segundo a ver si yo tengo por acá esas 2 preguntas. Es algo relacionado sobre la atención. ¿Cuáles serían entonces las acciones clínicas iniciales
en el servicio de urgencias que le tienen que hacer a Rosa, ¿cierto? Y sobre la toma de muestras con fines forenses. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a ver qué tienen que hacer en el cuestionario, qué recomendaciones le dan en el mapa mental, en el otro cuestionario y en el estudio de caso de la institución. Entonces, para eso vamos a dirigirnos a la guía de aprendizaje. ¿Listo? Vamos a revisar, como no podemos hacerlo a través de Sofía, de Sayuna, pues nos toca hacerlo entonces a través de la guía. ¿Listo? Entonces, miren, nuevamente, aquí están los resultados de aprendizaje que al finalizar el curso, ustedes deben estar en la capacidad de haber cumplido esto. O sea, de conocer los lineamientos normativos para garantizar el derecho a las víctimas de violencia basada en género, de cumplir el protocolo de atención de urgencias a la víctima y la parte de pruebas forenses, de realizar toma de muestras con fines forenses, de aplicar primeros auxilios psicológicos y de reportar, cómo se reporta. Entonces, mire lo importante de cuando ustedes finalicen el curso. Conocerán la normatividad, sabrán qué protocolos hay que aplicar, mirarán cómo se toman las muestras y qué cuidados hay que tenerlos para la cadena de custodia, cómo se aplican los primeros auxilios psicológicos y cómo se reporta esto. ¿Listo? Entonces tenemos aquí una presentación de la importancia que tiene, digamos, el tema y la claridad, digamos, que hay que tener y lo importante que es todo el recoger las muestras, cómo tiene que haber una articulación intersectorial con justicia y protección, cómo se diligencian los formatos RIPS. Entonces, las actividades, acá están nuevamente. Vamos a ver qué nos dice la guía sobre las actividades. Entonces, ¿qué busca esta actividad de aprendizaje que estamos finalizando el día hoy? ¿Qué buscaba? Esta actividad se centra en reconocer la violencia de género y los derechos que tienen quienes son víctimas de agentes químicos. Todo esto basado en la normatividad nacional e internacional. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Leer el material formativo que aparece ahí en Sayuna, aparece como material formativo 1 y habla del marco normativo internacional y nacional. ¿Listo? Entonces, ¿qué acciones tienen ustedes que hacer? Antes, ustedes pueden reflexionar. Esto no lo tienen que contestar en ninguna parte. Esta es la parte de reflexión inicial para que ustedes piensen y mediten un poco sobre el tema que van a tratar. Entonces dice, reconozco la gravedad de los ataques con agentes químicos, teniendo en cuenta que no son un evento aislado, sino una de las manifestaciones de violencia de género. O sea, el, el, la agresividad, el ataque por agentes químicos no es un evento solito, forma parte de las violencias de género que hay, ¿cierto? Que está ejercida principalmente con las mujeres, contra las mujeres. Esto no quiere decir entonces que no haya hombres que también se les presente esta situación. ¿Listo? Y que generalmente se produce es por venganza o por castigo. Mediten un poquito sobre esto. ¿Saben ustedes si se han puesto a pensar la gravedad que es este tema? ¿Se han puesto a pensar qué pasaría si a una persona que conozcamos cercana le sucede esto? Dice, ¿estoy preparado para brindar una atención oportuna e integral en urgencias a las víctimas de agentes químicos? O sea, ¿está uno en capacidad de ayudar a esa víctima si sucede no solamente en urgencias, sino en el sitio donde está la agresión, en la atención prehospitalaria? Y desde luego la pregunta aquí está muy llevada al punto de qué se hace en urgencias. Conozco las acciones pertinentes para evitar la revictimización y permitir el acceso de las víctimas a sus derechos en el proceso de atención en urgencias. Sabemos entonces nosotros cómo podemos ayudar a esa persona para que no le queden secuelas. De eso se trata la revictimización, ¿cierto? La respuesta a estos
interrogantes, pues tiene como finalidad que ustedes vayan concientizándose un poco sobre el tema. ¿Listo? Perdón. Entonces ustedes tienen que responder un primer cuestionario. Estas evidencias, todas yo las dejé con intentos ilimitados. ¿Por qué razón? Precisamente por el problema técnico de la plataforma, porque en otros cursos muchas veces me sucedía que los aprendices empezaban a contestar el examen, se caía la plataforma y entonces se pierde ese examen, es un intento, y si les ponían menos intentos, pues entonces quedaban ya con sus intentos completamente utilizados, no por problemas del aprendiz, sino por problemas de la plataforma. Entonces, si en algún momento llegan a ver que a pesar de esto, la plataforma está diciendo que no tienen, que ya no pueden hacer más cuestionarios, pues me escriben y me avisan y yo reviso qué pasa y vuelvo y los coloco ilimitados. Pero hasta ahora les dejé para que realicen todos los cuestionarios, tienen 2 horas en cada cuestionario y pueden realizarlos cuantas veces quieran. ¿Listo? Entonces, mire, ¿qué dice aquí entonces el cuestionario? Dice, para esta evidencia, revise el marco normativo. O sea, allá el material formativo, entonces lo revisan sobre el marco normativo internacional, particularmente el tema referido a víctimas de violencia con agentes químicos en Colombia. Y lea además el contexto inicial, los ataques químicos, un tipo de violencia de género. Haciendo esto van a poder entonces con seguridad responder en forma positiva al cuestionario. Dice, contexto inicial, los ataques químicos, un tipo de violencia de género. Entonces, los coloquialmente llamados ataques con ácido son una modalidad de violencia en la que se arrojan sustancias o agentes químicos corrosivos a la piel de una persona con la intención de desfigurarla, mutilarla o torturarla. Sus consecuencias pueden ser físicas, psicológicas, sociales y espirituales. Ahora vamos a reforzar todos esos conceptos en mi presentación, pero quiero que les quede completamente claro qué es un ataque, digamos, con agentes químicos o lo que la gente llama ataques con ácido. Entonces, es una violencia. ¿En qué consiste esa violencia? En que el agresor le arroja o le bota al cuerpo de la víctima un agente químico, que puede ser un ácido, un álcali, un corrosivo. Estas sustancias tienen la característica de que van a lesionar la piel. ¿Con qué ánimo hacen eso? Pues con el ánimo de desfigurarla, de mutilarla, de castigarla. ¿Listo? En el año, esto salió en Berlamas 2013. En el año 2013, en el mismo año, el Ministerio de Salud y Protección Social hace un análisis de las agresiones por agente químico en el país. ¿Dónde hacen este estudio? En el Hospital Simón Bolívar de Bogotá y en el Instituto Nacional y del Instituto Nacional de Salud. ¿Por qué hacen este estudio ahí? Porque ustedes saben que el Hospital Simón Bolívar de Bogotá es una de las fortalezas de nuestro país en quemaduras, ¿de acuerdo? Entonces es el principal remitente, o sea, es el principal centro de referencia del país. Y el Instituto Nacional de Salud, porque pues es allí donde se mandan precisamente todas las pruebas forenses. Entonces, este análisis contempló los casos registrados entre enero del 2008 y julio del 2013 y se identificaron que hubo 366 mujeres agredidas por químico. Es una cifra considerable. De los casos totales presentados en el Sistema de Vigilancia en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud entre el 2012 y el 2013, se encontró entonces que el 80% de los casos ocurrió en mujeres, pero mire que el 20% ocurrió en hombres. Luego también ocurre en hombres. La edad promedio de las víctimas es de 25.8 años, o sea, es gente muy joven, ¿cierto? El 82%
sufren lesiones, principalmente en cara y cuello. O sea, generalmente el agresor tiende a dañar la cara, ¿cierto? Y el cuello, porque es como más castigo puede hacer a la víctima. Con estos hallazgos, Colombia reconoce que tiene indudablemente una problemática muy grande de agentes, de ataques con agentes químicos, ¿cierto? Como una forma de violencia contra la mujer. Y en el año 2013 se crea la primera ley relacionada con la atención a las víctimas. Ese mismo año se da inicio al registro de los casos en el sistema de información. Sin embargo, fue en el 2015 cuando el Ministerio, ¿cierto? Y el Instituto de Salud generaron un mecanismo de registro específico para este tipo de notificaciones de violencia basada en género que se llama CIVIGE, en el que fueron incluidos los ataques de agentes químicos como un tipo de violencia de género. ¿Listo? Entonces, mire, ya con eso, ustedes con seguridad van a poder responder entonces ese cuestionario. ¿Listo? Entonces, ustedes ingresan, voy a tratar de de recordarles un poquito. Ustedes ingresan entonces por el panel de navegación, ingresan por las actividades de aprendizaje guía 1, y ahí está la actividad de aprendizaje 1, la guía de aprendizaje, y más abajito encuentran entonces el cuestionario. Le dan clic ahí donde dice cuestionario, se abre una ventana donde se inicia la prueba, le dan clic ahí y pues empiezan el proceso de responder a las preguntas. ¿Listo? Bueno. También entonces la segunda actividad que ustedes tienen que hacer en esta, o que ya debieron de hacer o deben estar pues finalizando, es el mapa mental sobre los derechos de las víctimas. Ahora vamos a revisar un poquito qué derechos tienen estas víctimas. Entonces, deben revisar nuevamente el marco normativo internacional y nacional. Se recomienda también en la web revisar la parte de cartilla práctica de derechos de las víctimas sobrevivientes de ataques a agentes químicos. Ahorita la vamos a revisar exactamente, en el que además deberá consultar las siguientes leyes: la Ley 906 del 2004, la Ley 1257 del 2008, la Ley 1639 del 2013, la Ley 1773 del 2016 y la Ley 1971 del 2019. Entonces, una vez ya tengan estos conocimientos, entonces van a entrar a hacer el mapa mental. Para hacer el mapa mental, siempre tengan en cuenta esta pregunta: ¿cuáles son los derechos en salud, protección, trabajo y justicia de las víctimas por agentes químicos? O sea, mire, tienen derechos en salud. ¿Cuáles son? Tienen derechos en protección. ¿Cuáles son? Tienen derechos en el trabajo. ¿Cuáles son? Tienen derechos en la justicia. ¿Cuáles son? Entonces, esto así van a dividir su mapa mental. O sea, una parte del mapa mental van a ser los derechos en salud y va a colocar cuáles son esos derechos en salud. Otra, los derechos en protección y cuáles son esos derechos, y así sucesivamente. Puede también añadir otras características importantes, o sea, no solamente se tiene que limitar a esto. Si encuentran otras que ustedes consideran de importancia, pues hágalo e ingréselo en ese mapa mental. Entonces, recuerde utilizar la biblioteca Sena. Acuérdese que la biblioteca Sena es muy importante y es muy robusta en artículos. La vez pasada que tuvimos la posibilidad de ingresar a Sayuna, les mostraba cómo en la primera parte, en atención inicial, en información, perdón, de programa, en información general está la información general, está el diseño curricular, y allí también encuentran una sección donde es la parte de la biblioteca, donde hay tutoriales que le enseñan cómo ingresar a la biblioteca Sena, que es muy fácil. Le dan sencillamente en su operador que más utilice Biblioteca Sena, le abre allí la interfase y allí escribe su usuario y contraseña y pueden ingresar. Si no tiene contraseña, pues se registra y puede ingresar fácilmente. ¿Listo? De igual manera, también ahí encuentran un documento que les explica todo cómo tienen que hacer para desarrollar un mapa mental. Les da, como les decía yo, algunas direcciones de internet donde pueden ustedes ingresar y desarrollar el mapa mental de una manera muy fácil. Entonces,
¿Qué tienen que entregar? Un mapa mental. ¿Con qué? Con los derechos de las víctimas de agentes químicos. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer para la actividad de aprendizaje que va hasta el día de hoy. Para la actividad de aprendizaje que empieza mañana y va hasta el 24 de junio, entonces tienen que desarrollar otro cuestionario. En ese cuestionario, entonces, tienen que revisar el material de formación que se llama Atención Integral en Salud y hace énfasis a cómo se activa el sistema de emergencias, al uso de elementos de bioseguridad, ¿cierto?, por parte del auxiliador, a las acciones clínicas que hay que tener en cuenta en los diferentes momentos de la atención, y en los cuestionarios se basa en eso. Luego, teniendo en cuenta los dos casos clínicos planteados en la evaluación en línea, responda a las preguntas de selección múltiple que allí se indican. ¿Listo? Entonces, antes de responder las preguntas es importante que tenga en cuenta revisar el material de formación. Hay dos casos clínicos relacionados con violencia por agentes químicos. Cada caso contiene sus respectivas preguntas de selección múltiple y no tiene sino una sola respuesta, o sea, no pueden elegir sino una. Ahí les dan el caso y eligen una sola respuesta, ¿cierto? Al momento de presentar el cuestionario debe responder la totalidad de las preguntas que se han formulado para los dos casos. Entonces, automáticamente la plataforma va a calificarles este cuestionario. ¿Qué otra cosa tienen que hacer? Tienen que hacer un estudio de caso de una situación clínica sobre ataque con agentes químicos. Entonces ahí viene un caso, tienen que entonces leerse el material formativo sobre toma de muestras con fines forenses y presentan un caso, el caso de Rosa. Entonces, esta es una mujer de 34 años que iba caminando por las calles de su municipio en compañía de su hijo de 10 años, cuando inesperadamente un sujeto desconocido le arrojó una sustancia en el rostro y cuello, teniendo también lesiones por escurrimiento en la región superior del tórax. Hubo salpicadura de la sustancia en su camisa, por lo cual el área de la manga izquierda se encuentra mojada. Inicialmente Rosa es auxiliada por la dueña de un local comercial del sector, quien llama inmediatamente a la línea de emergencia y pide ayuda. Sin embargo, no inicia ninguna acción de primeros auxilios porque está muy asustada. Transcurridos 10 minutos llegan los paramédicos al lugar, quienes inician los primeros auxilios, valoran también al menor que se encuentra ileso físicamente, pero que emocionalmente está muy afectado. Los paramédicos trasladan a Rosa y a su hijo al hospital para que le brinden la atención de urgencias. Y allí entonces tienen que responder ustedes estas dos preguntas. Dice, de acuerdo con dicho caso, responda de manera clara y precisa las siguientes preguntas, partiendo de que a Rosa se le debe realizar la atención de urgencias, así como la toma de muestras forenses en el hospital, donde simule que usted es el médico. Entonces, ¿qué tienen que responder aquí? ¿Cuáles son las acciones clínicas iniciales que se deben realizar a Rosa en el servicio de urgencias? ¿Cómo se realiza la recolección, el embalaje, el rotulado, el registro de la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios y de las evidencias físicas? Eso quiere decir estas dos siglas. ¿Listo? Entonces, conclusión. Después de leer el caso de Rosa, diga qué acciones tienen que hacer en urgencias para atenderla y también diga cómo se debe realizar, cómo va todo el proceso de la cadena de custodia de los elementos materiales probatorios y de evidencias físicas, ¿cierto? Y cómo se realiza ese proceso, cómo se debe realizar ese proceso de recolección, de embalaje, de rotulado y de registro. ¿Listo? Entonces, hasta ahí ya hemos revisado, ahí se entrega una breve descripción acerca de la recopilación, pues contestando esta pregunta. Esto se da en un formato PDF donde máximo deben ser 2 hojas. ¿Listo? Entonces, ahí ya tenemos nuestras dos actividades de aprendizaje, la que termina hoy, la que empieza mañana y finaliza el 24 de junio. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a ver, no sé si hasta el momento tienen alguna pregunta. Vamos pues
No, no, ¿Tienen señora. alguna Momento duda no. sobre qué les toca hacer entonces? Mire que estos cursos tienen actividades que son muy amigables, ¿cierto? Pero son muchas actividades, entonces mi sugerencia es que vayan haciéndolas poco a poco, porque más con este problema de la plataforma, si ustedes dejan para hacer las evidencias cerca al día 10 de julio, que es la fecha, digamos, de fin de recepción de evidencias, son muchas evidencias para cargar, de pronto la plataforma no está funcionando y pues pueden tener las evidencias listas y no alcanzar a cargarlas. Entonces, mi sugerencia es que vayan haciendo poco a poco. Entonces, bueno, repito, ¿qué tienen que tener hasta el momento? Participación en el foro social, verificación de sus datos en Sofía, que les dijimos la vez pasada, ¿cierto? Respuesta del primer cuestionario, hacer un mapa mental sobre los derechos de las víctimas, respuesta al segundo cuestionario, perdón, y respuesta al caso clínico de Rosa. Eso es lo que tienen que hacer en este momento. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a continuar con nuestra... Ahí están viendo mi pantalla. Es que no supe si quité la o si la están viendo. Sí, señora, sí se está ¿Sí? bien. Bueno, vamos a recordar rápidamente que la vez pasada no pudimos hacerlo y es muy importante. Vamos a recordar uno de los valores. Esto es un video que no se demora 5 minutos. Vamos a recordar los valores del SENA. Me dicen también, por favor, si están viendo la pantalla, ¿cierto? Voy a colocar un poquito para que me digan si lo escuchan. ¿Sí lo están escuchando? ¿Sí lo Sí, escuchan? señora. Sí, Señora. sí, señor. Dura 2 minutos 25 segundos. Bueno, listo. Entonces vamos a revisar vamos a empezar entonces ¿están viendo las diapositivas? ¿Me están escuchando?
Sí, señora. Listo. Vamos a empezar por recordar, digamos, las diferencias entre sexo y género, porque es que se habla de violencia de género y nos confundimos a veces un poco, a veces no sabemos si es una violencia sexual o si, ¿qué es eso de violencia de género? Si es de violencia sexual, si es de violencia de la mujer. Entonces, nos toca tener muy claros los términos. Entonces, ¿qué es el sexo? El sexo son las características biológicas y físicas que diferencian a un hombre y una mujer. El sexo es con el cual nacemos, o sea, nuestros cromosomas están diferenciados y nos dice, este es un niño y es un hombre genéticamente, o esta es una niña y es una mujer genéticamente. Están diferenciados también por sus órganos sexuales. Entonces el hombre tiene pene y la mujer tiene vulva. ¿Listo? Ese es el sexo, ¿de acuerdo? Pero ¿qué es el género? El género es la construcción social, cultural y psicológica que va a determinar roles. O sea, si está haciendo un rol de mujer o si está haciendo un rol de hombre. Ese es el género. Si tiene comportamientos de mujer o si tiene comportamientos de hombre. Y son expectativas asignadas a cada sexo. O sea, nosotros consideramos y la expectativa que tenemos es que si nace niño, sus cromosomas son como niño y sus órganos sexuales son de niño, o sea, tiene pene, tiene testículos, consideramos nosotros que se va a comportar en una forma masculina, ¿cierto? O sea, y que si nace niña, y sus cromosomas son niños y sus órganos sexuales son vulva, clítoris, vagina, pues la expectativa que tiene la familia y la sociedad es que va a tener un rol de mujer, ¿cierto? Pero resulta que esto no necesariamente tiene que ser así. Entonces resulta que pueden nacer un niño o una niña, pero el rol que va a desempeñar posteriormente dentro de la sociedad no va a ser el mismo que tiene dentro de sus cromosomas. ¿Listo? Entonces, el género es la construcción social, cultural y psicológica que va a determinar qué rol va a hacer esa persona, ¿cierto? Y qué comportamiento va a tener. ¿Listo? Entonces, pensemos un poquito, ¿qué son las violencias de género? Miren esta figura, los invito a ver esta figura. ¿Tiene relación esta imagen con las violencias de género? O sea, ¿alguien puede hablar en este momento? Yo sé que hay muchas personas que están conectadas, pero que están en su sitio de trabajo y de pronto no puede hablar. Pero si alguien puede hablar, me gustaría que me respondiera esta pregunta. O sea, ¿tiene relación esta figura con la violencia de género? ¿Y qué le hace pensar esta figura respecto a la violencia de género? ¿Hay alguien que pueda hablar? Yo, Listo. ¿Cómo es tu nombre? Laura. Laura, cuéntanos, ¿tú qué piensas al ver esta figura? ¿Qué piensas tú entonces que es violencia de género? Bueno, digamos que pues a través de la imagen pues lo que se puede ver es que es como, aparte de que la sociedad pone digamos como el hombre principal, como dador de todo, ¿no? Que es el que coordina, corrige, da, aporta, hace y deshace. Entonces digamos que tratan como de minimizar a la mujer, ¿no? Entonces es que yo aporto en la casa y usted no hace nada, sino se queda en Mm, la casa y usted su obligación es cuidar los hijos y ya, pero no aporta, no hace, cuando en realidad la mujer prácticamente también trabaja en casa, que no sea remunerado es totalmente diferente, pero la mujer hace miles de oficios en la casa que cuentan como trabajo, lo que es la parte del aseo, el cuidado de los hijos, el lavado de la ropa. claro, Entonces, bueno, digamos, muy a veces bien, es sí, como eso, que tratan como de generalizar que el hombre es el que pone, aporta, da, pero el hombre también minimiza mucho a la mujer. claro, sí, o sea, nos has dicho lo que es correcto. O sea, mire, aquí se ve este hombre grande, ¿cierto? Con una mujer pequeñita. Este hombre la ve pequeñita. Entonces, listo, muy bien. Entonces, vamos a concluir. ¿Qué son las violencias de género? Entonces, es
corresponde a cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de relaciones de poder asimétricos. O sea, mire, aquí hay una acción de poder asimétrico, o sea, el hombre se siente grande o nosotras mismas nos encargamos de que el hombre se vea grande frente a nosotras que nos sentimos pequeñitas como una hormiguita, ¿cierto? Entonces, es una acción o una conducta que se desarrolla a partir de ese tipo de relación donde el hombre se ve grande, ¿cierto? Basado en el género, que sobrevaloran todo lo que tenga que ver con lo masculino. Es lo que está diciendo Laura, ¿cierto? O sea, es el que trabaja, es el que aporta, es el que más sabe, es el inteligente, es el que lee, es el que toma las decisiones, frente a todo lo que subvaloran el rol femenino, ¿cierto? Y esto está en CIVIGE del 2016. Allí se ve reflejado esto. ¿Listo? Entonces, quiero que les quede muy claro qué es esa violencia de género. Entonces, es cualquier acción o conducta que se desarrolla a partir de que le estamos dando un poder asimétrico a lo masculino frente a lo femenino. ¿Qué son las violencias basadas en género contra las mujeres? Mire que aquí estamos diciendo violencia de género y aquí estamos diciendo violencia basada en género contra las mujeres. Entonces, decimos que es cualquier acción o omisión que le esté causando o la muerte o daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer. Entonces, cuando la mujer es violentada por su condición de mujer, ya sea que la maten, que le hagan daño, que le hagan sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico, ¿cierto? Entonces es una violencia basada en género contra las mujeres. Que haya amenazas de tales actos, que haya coacción o privación de la libertad, bien sea que se presente tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Y mire, acuérdense que iniciamos diciendo que todo esto tenía que ser correlacionado con la normatividad. Entonces, esto es lo que nos dice el artículo 2 de la ley 1257 del 2008. ¿Listo? Entonces, específicamente, ¿qué son los agentes químicos? O sea, decimos que nuestro curso se trata de la atención integral de urgencias a víctimas de ataques con agentes químicos. Entonces, miren, sí, aquí puse un señor como medio loco, ¿cierto? Un científico. Agentes químicos son ácidos, álcalis o sustancias similares o corrosivas. ¿Y qué es lo que hacen estos agentes químicos? Mire, entonces aquí estamos viendo una infografía, ¿cierto? Donde nos está diciendo que estos agentes, ya sean ácidos, álcalis o corrosivos, son sustancias que cuando entran en contacto con la piel le van a causar una lesión, ya sea parcial o total, y que va a haber una destrucción, ¿cierto? Que puede ser permanente o transitoria. Esa básicamente es la definición. ¿Quién puede ser atacada con agentes químicos? Cualquier persona puede ser atacada con agentes químicos, ¿cierto? Pero de todas maneras la atacan con una intencionalidad, intencionalmente, o sea, no es el ataque que ocurre al azar o que a la mujer se echó el ácido encima porque no sé, se le cayó un frasco de un ácido, no, es un ataque intencional con la finalidad de generarle daño, con la finalidad de lesionarla, con la finalidad de castigarla. Eso se encuentra en la ley 1639 del 2013 y la ley 1971 del 2019. Ataque con agentes químicos. Entonces, ¿qué es esto? Entonces, son manifestaciones de violencia de género. O sea que el ataque con agentes químicos es una forma de violencia de género. ¿Listo? Que está ejercida principalmente sobre las mujeres, pero acuérdense que también vimos que hay un 20% que ocurre en hombres y que ocurre generalmente como venganza o castigo a la mujer, generalmente lo hace su expareja, que antes de hacer esto, de arrojarle un químico, también la agredía físicamente y psicológicamente. ¿Listo? Entonces, hablábamos de si existe un protocolo, ¿cierto? Si existe una forma de cómo atender a esa paciente en urgencias.
Recuerde que para esta semana tenemos que contestar todo lo referente a Rosa respecto a las acciones que hay para el servicio de urgencia, ¿cierto? Eso lo vamos a ver mucho más en nuestra próxima sesión. Nuestra próxima sesión, de una vez les comento, es ahorita en 2 días, es pasado mañana. Si hoy funcionara la plataforma, les tendría que estar enviando hoy el anuncio de esa sesión. Entonces va a ser para el día 18 de junio, igualmente a la 1 de la tarde, ¿cierto? Entonces, el 18 de junio vamos a ver los momentos de atención a las víctimas. Entonces, es lo que nos habla ese protocolo de atención en salud. O sea, cómo tenemos que atender a las víctimas de ataques químicos. Eso se encuentra en la resolución 4568 del 2004. Y se hizo ese protocolo para garantizar que todas las IPS, o sea, los prestadores, cumplan una atención oportuna, pertinente y con racionalidad científica. Si todos saben qué tienen que hacer, pues es más fácil llevar una guía y cumplir con todas las actividades. ¿Qué importancia fuera de eso tiene el cumplimiento del protocolo? Entonces, si se cumple ese protocolo de atención, se está salvando la vida de la víctima, ¿cierto? Se reduce graves secuencias físicas y mentales y se aporta a la recuperación de la víctima y a su reintegro social. ¿Qué más incluye el cumplimiento del protocolo? Que una vez se cumpla ese protocolo, dentro de ese protocolo está el hacer la activación de redes de justicia y protección y activar la ruta intersectorial de atención integral de las víctimas de violencia de género, porque acuérdense que dijimos que la victimización, la agresión por ataques químicos es una forma de agresión de género. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a mirar nuestros derechos de la salud de las víctimas. Entonces, lo principal a lo que tiene derecho en la salud las víctimas es la atención integral en salud. ¿Listo? Entonces, ¿a qué tiene derecho? A tener una atención de urgencias conforme al protocolo que ya dijimos en la resolución 4568 del 2014. A tener atención en salud física y mental conforme a los servicios y tecnologías en salud, incluyendo los beneficios financiados por los recursos de la OPC. O sea, todo lo que esté en el plan de beneficios de nuestro país está cubierto indudablemente para este tipo de pacientes. Servicios de tecnología y salud que se necesiten para restaurar su fisonomía y su funcionalidad, ¿cierto? Así no estén incluidas en la UPC, o sea, así esto no esté incluido en el plan de beneficios, entonces está financiado por los presupuestos máximos, como lo dice el artículo 5 de la resolución 205 del 2020, o sea que se los cubre. Así no esté en lo que antes llamábamos POS, que ahora se llama plan de beneficios, se lo cubre. No tiene que pagar cuotas moderadoras ni copagos en los servicios por ningún tratamiento médico, ni por ningún tratamiento psicológico, ni por ningún tratamiento de restauración. Entonces, su atención está exenta de cuotas moderadoras y copagos. Esto lo dice la circular 016 de 2014 en su numeral 9. Tienen derecho a que se informe a las autoridades competentes lo que ocurrió. Si la afectada no ha podido realizar el informe, cualquier otra persona puede informar al respecto. O si la afectada está impedida para hacerlo, cualquier otra persona puede informar a las autoridades este hecho. Tiene derecho a que se recolecten y preserven las evidencias del hecho punible que aporten a la investigación de las autoridades. O sea, tiene derecho a que se reconozcan todos los elementos materiales probatorios y todas las evidencias físicas se recolectan, se avalan, ¿cierto? ¿Para qué? Para apoyar precisamente a la víctima, para que se descubra qué está pasando y para que nunca más le vuelva a suceder lo que le sucedió. Tiene derecho a que se le tome declaración en el sitio del ataque o en el hospital. Tiene derecho a que se le informe y oriente sobre los derechos en salud, tanto para ella como para sus hijos, a que las cargas administrativas para acceder a los tratamientos no tienen que ser asumidas por la víctima,
¿cierto? A que se informe acerca de sus derechos, medidas de recurso, de protección y de acceso a la justicia, de acuerdo al artículo 4, Ley 1639 del 2013, a que se active la ruta intersectorial de atención integral a las víctimas de violencia de género, a ser atendidos con enfoque de derechos, enfoque de género y enfoque diferencial. Ya vamos a ver estos enfoques posteriormente. Entonces, vamos a devolvernos un poquito aquí a la parte de la guía, porque quiero mostrarles, ¿se acuerdan que decíamos que, permítanme un momentico, ¿de dónde era que decía lo de la cartilla? Aquí. Entonces, vamos a revisar rápidamente la cartilla práctica. Es uno de los documentos base. Ah, bueno, cartilla de derechos. Ah, pero está aquí. Este es el ABC. El ABC es prácticamente el que yo les he presentado, precisamente esa es la cartilla práctica de derechos. La cartilla práctica de los derechos es que está en script y entonces no nos la va a dejar ver acá porque yo no estoy afiliada, digamos, a script. Pero es exactamente el ABC. Mira, acá la tenemos, cartilla de derechos. Solo nos aparece por lo que no estoy registrada, pero es prácticamente el mismo ABC. ¿Listo? Bueno, entonces no podemos revisarla en este momento. Bueno, entonces, no sé, con esto, mira, aquí está el resumen de la cartilla, sí, ahí está. Y la abstract. Perdón, sí está, mire el resumen de la cartilla. Derechos a la salud. Oh, ya se nos... Bueno, vamos a ver si por otro lado la podemos encontrar o de pronto en la biblioteca Atenas si la pueden encontrar. ¿Listo? Entonces, cartilla práctica de derechos de las víctimas de sobrevivientes de ataques con agentes químicos. ¿Sí? Bueno, entonces con esto pues queda, digamos, ya realizado todo lo que teníamos planeado hacer. Entonces, les agradezco, digamos, si tienen preguntas, si tienen dudas sobre lo que ustedes quieran, sobre la misma plataforma, sobre los temas, lo que ustedes consideren. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, si algo no les queda claro. ¿Ya todos han iniciado sus actividades? Sí, sí, señora. Pues por el momento yo no tengo dudas y solamente me falta enviar como el mapa mental y ya, pero ya con la explicación que nos diste ya me quedó un poquito más claro. Ujú. Sí, o sea, el mapa mental se trata de decir cuáles son los derechos, ¿cierto? ¿A qué tiene derecho la víctima? Tanto en salud como en protección, como en justicia, etcétera. Y en ese material encuentran todo, ¿cierto? Yo hice énfasis en la parte de salud. ¿Listo? ¿Alguien tiene, bueno, muchas gracias, Laura. ¿Alguien más tiene algún comentario? ¿Cómo les ha ido con la plataforma? ¿Si ha podido cargar? Es que a veces molesta un poquito, pero pues quisiera saber si sí por lo menos han hecho el ensayo. Ujú. Sí, es que la plataforma ha estado molestando, pero tampoco he podido subir como la evidencia del mapa mental por lo mismo. Sí, y una recomendación, por favor, recuerden, siempre verifiquen que se haya estado cargado, o sea, que cuando la carguen verifiquen ustedes que sí haya quedado cargada, porque inclusive a nosotros los instructores a veces nos pasa que calificamos y no queda cargada en la plataforma la calificación. Entonces, ustedes también, una recomendación que les hago es, tomen print de todas las calificaciones que les vaya saliendo ahí para que ustedes tengan un soporte por si de pronto la plataforma en algún momento dice que no fue así. ¿Listo? Bueno, Joana, muy bien. ¿Alguna otra observación? Digamos, sí hay claridad sobre todo lo que tienen que hacer, ¿cierto? Sí, Por señora. el momento sí. Ah, bueno.
Entonces, pues ya que todo está perfectamente claro, entonces les agradezco pues empezar a trabajar sobre estas actividades. Tan pronto la plataforma me permita, pues estaré cumpliendo, digamos, con calificarles, que ustedes saben que debe ser 24 horas, pero si la plataforma no me sirve, pues entonces esos tiempos se me van un poquito, pero pues yo trato de calificarlo más pronto que pueda. Igualmente, digamos, pues mandar los anuncios respectivos y cargar las grabaciones también de las sesiones. ¿Listo? Bueno, pues entonces muchas gracias por su atención. Espero tenerlos el 18 aquí nuevamente. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. Hasta luego.